Bueno, bienvenidos a la tercera teórica de Química General e Inorgánica 2. En este caso, hoy vamos a analizar la química del elemento oxígeno. El oxígeno está en el cuadrante superior derecho de la tabla periódica y tenemos que esperar que sea un átomo compacto y muy electronegativo. Y por esa razón formará enlaces covalentes estables. Y al ser muy electronegativo también tenemos que esperar que estabilice la formación de aniones. El oxígeno es el tercer elemento más abundante en el universo, luego del hidrógeno y el helio, y el más abundante en la corteza terrestre. El 21% de nuestra atmósfera es oxígeno 2. La presencia de oxígeno 2 es una rareza. El oxígeno 2 no existía en la atmósfera al formarse la Tierra, y todo el oxígeno que se acumula en la atmósfera es producto de la fotosíntesis. Un 43% de la corteza terrestre está formado por compuestos oxigenados. Y tanto la hidrósfera, que es agua esencialmente, como la litosfera, que está formada por silicatos y óxidos, está formado todo por compuestos de oxígenos con buenos enlaces covalentes. Presenta tres isótopos, el más estable y el más común es el oxígeno 16. El oxígeno 18 se utiliza como trazador isotópico para el estudio de mecanismos de reacción, y el oxígeno 17, como vimos el otro día, tiene un spin impar, por lo cual tiene un número de nucleótidos impar, por lo cual tiene spin no nulo y se puede utilizar para hacer RMN. Decíamos que todo el oxígeno proviene de la fotosíntesis. La reacción de fotosíntesis es una reacción donde tenemos el dióxido de carbono de la atmósfera, que como vamos a ver, tiene un enlace covalente fuerte, y reacciona con 6 moléculas de agua y con la luz del sol para formar otro compuesto covalente, en este caso un azúcar, y 6 moléculas de oxígeno. En este diagrama de aquí, lo que quiero enfatizar, fíjense, acá tengo el reactivo que me produce el azúcar, y aquí tengo el agua que me produce el oxígeno. Y se ve que en estos dos centros de reacción participa la luz como parte del mecanismo de reacción. Es importante destacar que para que esta reacción ocurra se necesita procesos concertados y catalizados, y eso ocurre en los fotorreceptores que tienen las plantas verdes que le permiten hacer fotosíntesis. La reacción, considerando la luz, es espontánea, pero sin la presencia de estos catalizadores sería lenta. ¿Sí? La gran mayoría de la energía que utilizamos hoy en día tiene este origen. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nuestra energía proviene de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles forman parte de las moléculas que se formaron a partir de la fotosíntesis y que se fue acumulando en los sedimentos a lo largo de millones de años. Así que vamos a empezar hablando por el oxígeno, lo cual es un poco inusual porque es una molécula reactiva, pero como dije, es el 21% de la atmósfera. Así que claramente es una sustancia reactiva e importante que está disponible, así que podemos comenzar nuestra recorrida al grupo con esta química. Es un gas que tiene su forma sólida, lo que es más importante, se lo puede condensar, se condensa a 90 grados Kelvin, ¿sí? Fíjense que es una temperatura superior a los 77 Kelvin en los que se licúa el nitrógeno líquido. 77 grados Kelvin es una temperatura importante porque, como acabo de decir, es la temperatura de ebullición del nitrógeno líquido, y en muchas operaciones se puede utilizar nitrógeno líquido para regular la temperatura. Recuerden que es muy frecuente que regulemos la temperatura a través de tener algún líquido en punto de ebullición. A 77 Kelvin tendremos el nitrógeno líquido en ebullición. Otro uso común de eso es regular la temperatura a 100 grados teniendo agua en ebullición. Entonces, si tenemos nitrógeno líquido, es fácil alcanzar los 77 Kelvin, entonces es relativamente sencillo condensar y hacer líquido al oxígeno. Esta es la estructura de orbitales moleculares del oxígeno, que ustedes ya vieron, que ya vimos en química general, y que tiene un rasgo saliente. Aquí vemos el enlace, que son 498 kJ por mol, pero que, como vimos en la clase pasada, si bien es un enlace importante, no es tan grande para hacer un enlace doble, sobre todo si tenemos en cuenta que este enlace doble se va a romper para formar otros dos enlaces simples de una magnitud semejante. Así que, en general, el proceso de donde se rompe este enlace y se forman otros dos enlaces simples del oxígeno a partir del oxígeno son procesos favorables, por lo cual esta es una molécula reactiva. Pero no es tan reactiva
¿Por qué se acumula en la atmósfera? Si fuera tan reactiva no la tendríamos en la atmósfera y no podríamos nosotros estar conviviendo con una atmósfera de oxígeno. Así que el oxígeno es reactivo, pero no tanto. Y eso se debe a la presencia de que es un triplete, y eso significa que tiene 2 electrones desapareados. Triplete se refiere a la multiplicidad de spin. La multiplicidad de spin se calcula como el número de spin, 2 veces el número de spin más 1, y en este caso el número de spin es como tengo 2 electrones desapareados, es 2 por un medio me da 1, 2 por 1 más 1 me da 3, que es el triplete del que estamos hablando. Esta molécula de oxígeno, este es el estado fundamental, pero tiene otros 2 estados excitados que, como verán, están a poca energía, 92 kJ por mol y 155 kJ por mol, que como se indica en esta nomenclatura, ven, este 3 que está acá indica que este estado, que es el fundamental, es un triplete. Pero este 1 de aquí indica que este estado es un singulete, y vemos que lo que tenemos es 2 electrones en el mismo orbital, en lugar de tener uno en cada orbital como lo tenemos aquí. Y aquí tengo los 2 electrones en orbitales distintos, pero con distintos espines. Así que estos 2 estados excitados son singuletes. Y los singuletes nos muestran cómo sería la reactividad del oxígeno si fuera un singulete. Es posible obtener oxígeno singulete a partir de esta reacción, que me produce oxígeno singulete. Este complejo es capaz de absorber la luz y reacciona con oxígeno. Se dice que esta reacción es una reacción de sensibilización y me produce el oxígeno singulete, que es ahora una molécula muy reactiva. El oxígeno triplete no es muy reactivo, se lo puede hacer reaccionar, pero no reacciona inmediatamente. Por otro lado, el oxígeno singulete es muy reactivo y se utiliza este mecanismo como una forma de terapia para atacar células en lugares particulares. ¿Por qué? Porque uno excita esta especie utilizando un láser, lo que me permite ubicar muy bien dónde está ocurriendo la reacción, y eso genera oxígeno singulete. El oxígeno singulete reacciona con todo lo que se encuentra por el camino. El oxígeno singulete se puede generar también a través de esta reacción química. Bueno, hablemos también ahora de la obtención del oxígeno, que como ustedes saben se utiliza con una multitud de propósitos, entre ellos, y seguramente uno de los más importantes, como oxígeno medicinal, para asistir a los enfermos con problemas pulmonares, que es lo que es tan importante hoy en día con la enfermedad esta que estamos sobrellevando. El oxígeno se obtiene esencialmente a partir de la destilación del aire. Como dijimos, el aire tiene un 21% de oxígeno. Eso me permite entonces que si yo licúo el aire y lo destilo, voy a obtener distintas fases. Voy a obtener nitrógeno, voy a obtener argón, que también es un componente importante en el aire, oxígeno y otros gases raros como el criptón y el xenón. No obtengo ni neón ni helio porque no están en cantidades abundantes en la atmósfera, porque como ya vimos, los átomos de menor masa alcanzan la velocidad de escape por la velocidad cinética, por la energía cinética que tienen, y entonces no se acumulan en la atmósfera. Este es, sin lugar a dudas, el mecanismo principal de obtención del oxígeno. En el laboratorio, para alguna aplicación especial, también se puede obtener a partir de la descomposición de un sólido. La descomposición de sólidos me permite, es una manera compacta de guardar el oxígeno, porque tengo un sólido y me permite saber exactamente cuánto oxígeno voy a producir. Esto, en algunas aplicaciones en particular, resulta útil. Ejemplos de eso es en la descomposición de óxidos metálicos, como en el caso del óxido de mercurio, que da como producto el mercurio, que es un líquido metálico que es muy llamativo, y también la descomposición de peróxidos y otros aniones oxigenados como el permanganato, el clorato, el persulfato, etc. Otra forma conveniente de obtener oxígeno en el laboratorio es a partir de la dismutación del agua oxigenada. La agua oxigenada es un reactivo particular, pero que puede dismutar, es decir, significa que el agua oxigenada funciona al mismo tiempo como oxidante y como reductor. La agua oxigenada se reacciona consigo misma y produce 1 mol de oxígeno y 2 moles de agua. Aquí se ve la reacción, es como el agua oxigenada se oxida a oxígeno y al mismo tiempo se reduce a agua. Y esta reacción, que es espontánea, en realidad eso lo que demuestra que el agua oxigenada es inestable y por eso hay que preservarla con cuidado.
en ausencia principalmente de catalizadores que favorezcan la descomposición, y de esta manera se puede obtener oxígeno. Fíjense que en el agua oxigenada, cuando decimos que un agua oxigenada es 10 volúmenes, lo que estamos midiendo es la cantidad de agua oxigenada a partir de la cantidad de oxígeno que es capaz de producir. O sea, un litro de agua oxigenada de 10 volúmenes es capaz de producir 10 litros de oxígeno, y el oxígeno es una manera de contar la cantidad que hay porque el oxígeno se porta esencialmente como un gas ideal, y entonces puedo usar la ecuación de los gases ideales para saber la cantidad de moles que tengo. Y también, por supuesto, se produce por fotosíntesis, que como vimos es el proceso que domina a escala planetaria. Aquí también tenemos la descomposición del clorato, que también es otro posible mecanismo de obtención de oxígeno. Mencionamos las reacciones redox del agua. La clase pasada ya hablamos de la reducción para dar hidrógeno, y aquí nos corresponde que hablemos de la oxidación del agua para dar oxígeno, ¿sí? Este también tiene un potencial redox, el potencial redox es más alto, ven acá es 1,23, y el potencial redox también depende del pH, porque en la ecuación aparecen los protones y la presión parcial de oxígeno. Así que esto ilustra, si quieren, la oxidación del agua, o visto al revés, ilustra el carácter oxidante del oxígeno para producir agua. Como ya venimos diciendo, y como venimos diciendo para muchas de estas reacciones, esta reacción involucra romper y formar enlaces covalentes, por lo cual es una reacción que, a menos que esté catalizada, es una reacción que es lenta. Finalmente, lo último que vamos a mencionar acerca del oxígeno es que el oxígeno es capaz de unirse a algunas moléculas sin necesariamente reaccionar, controlando esa reactividad que tiene el triplete. Y eso es muy importante en los sistemas biológicos, particularmente en los organismos complicados, porque ya sabemos que el oxígeno juega un rol importante en el metabolismo, ¿sí? La reacción de respiración se utiliza para producir energía, y entonces es necesario que a las células llegue oxígeno. Pero en un organismo complicado, como por ejemplo nuestro cuerpo, tenemos muchas células, y si tuviéramos que confiar exclusivamente en la difusión, la cantidad de oxígeno que llegaría a todas las células no alcanza. Eso significa entonces que para que la reacción pueda ocurrir en la cantidad que se necesita, necesito aumentar la concentración de oxígeno al que llegan las células. Y eso se obtiene a través de la acción de esta proteína, que es la hemoglobina, que aquí vemos que tiene 4 grupos hemo, es donde el oxígeno se une. Aquí quiero mencionar también que esta reacción de aquí, este es de un color rojo brillante, este compuesto cuando está oxigenado, eso es lo que le da el color a la sangre, y cuando falta oxígeno tiene un color rojo, digamos, apagado o poco marrón. Y cuando se mide, si ustedes han tenido ocasión de que les midan la saturación de oxígeno, justamente lo que se mide es qué proporción se mide el espectro de absorción de esta molécula frente a esta molécula, y consecuentemente se mide cuánta de la hemoglobina está presente unida al oxígeno, es decir, saturando, y cuánta hemoglobina no tiene oxígeno, ¿sí? Lo que se está midiendo es la diferencia de color entre estas dos especies. Es decir, se dice que se mide oxígeno, pero en realidad se mide el complejo oxígeno-hemoglobina. No se mide el oxígeno directamente. Hay formas de medir oxígeno, pero no son las que se utilizan en la aplicación. Bueno, hablemos ahora del ozono, que es una molécula muy reactiva, tan reactiva como el oxígeno singulete, pero a la vez está presente en nuestro ambiente cotidianamente. No se acumula como el oxígeno justamente porque es muy reactiva, pero sí está presente. El ozono se forma a partir de la descomposición del oxígeno, principalmente en la atmósfera, se forma a través de una descarga eléctrica como en un rayo. Se necesita una fuente de energía grande. Puede ser la radiación ultravioleta que ocurre en la estratosfera, y también en algunos procesos, como por ejemplo motores de combustión o fotocopiadoras, digamos, a nivel de la troposfera, es decir, el lugar donde nosotros vivimos. Entonces estos procesos generan ozono, que como ven es una reacción que en sí misma no es espontánea, y es espontánea solo gracias a la participación de otra fuente de energía. En la estratosfera, el ozono con la radiación ultravioleta, el oxígeno con la radiación ultravioleta forma radicales oxígeno que se unen a otro átomo de oxígeno para formar ozono. Esta reacción, como decía, ocurre en la estratosfera, y también la generamos nosotros localmente para producir ozono en el proceso de desinfección, ¿no? Lo utilizamos para desinfectar.
Por eso se utiliza la luz ultravioleta como mecanismo de desinfección, porque no solamente la luz ultravioleta afecta a virus y bacterias, sino que también el ozono que se forma por la reacción de la luz ultravioleta sobre el oxígeno también ayuda en la desinfección. Ahora, en la estratosfera el ozono a su vez absorbe radiación de una longitud de onda menor, 308 nanómetros, perdón, longitud de onda mayor, y esto conduce a la descomposición del ozono dando oxígeno y un átomo de oxígeno, y ese átomo de oxígeno se puede reciclar para volver a formar oxígeno 2 en un ciclo, ¿sí? En un ciclo que va desde oxígeno, formación de ozono, ozono, formación de oxígeno, ¿sí? Y entonces en esta estratosfera el oxígeno está permanentemente absorbiendo la radiación ultravioleta y el ozono también, y de hecho esta energía se disipa en esa altura de la atmósfera como calor, es decir, que a esa altura de la atmósfera la temperatura aumenta. Y todo esto es indispensable para la vida en la Tierra porque consume la radiación ultravioleta, que de lo contrario llegaría a la superficie de la Tierra y tiene efectos cancerígenos sobre las distintas formas de vida. Por lo cual, la capa de ozono es esencial para la supervivencia de los seres vivos. Hace ya casi 50 años se descubrió que existía un adelgazamiento de la capa de ozono que se observaba principalmente en los polos, principalmente sobre Antártida, y ese adelgazamiento estaba vinculado con estas moléculas que se llaman clorofluorocarbonados, que es una molécula que tiene 3 átomos de flúor y un átomo de cloro. 3 átomos de cloro y un átomo de flúor. Los átomos de cloro, por la acción de la radiación ultravioleta, se liberan y pueden reaccionar con el ozono en un ciclo catalítico que conduce a que se consuma más ozono y a que la capa de ozono se adelgace, con el consecuente peligro que eso genera de que pasa más luz ultravioleta. Eso condujo a la reducción de las emisiones de CFCs, porque es el compuesto responsable de la destrucción. Los CFCs en su formulación original están prohibidos, pero bueno, algo se siguen usando y ahora han sido reemplazados por otros compuestos clorofluorocarbonados, pero que no tienen esta composición y que no tienen la habilidad de liberar átomos de cloro. La estructura del ozono se ve, en la estructura se ve rápidamente que es una molécula más reactiva. Vemos que la distancia entre los átomos de oxígeno es más grande que la distancia en el oxígeno 2 y podemos interpretarlo como que tiene un doble enlace parcial, digamos, con dos formas de resonancia, una distribución de cargas y un doble enlace. Esto es el mismo análisis del enlace, pero ahora por orbitales moleculares, y se observa que uno de los orbitales moleculares que se puebla es un orbital molecular antiligante, lo que le confiere al ozono su reactividad. Decíamos que el ozono es un oxidante muy poderoso, es un oxidante poderoso y se reduce oxígeno, fíjense el potencial redox que tiene, es muy alto, eso es en medio ácido y en medio básico, y es capaz de llevar el azufre a sulfúrico, es capaz de oxidar el yodo, el sulfuro lo puede llevar a sulfato, y produce también esta reacción orgánica donde se adiciona un doble enlace y del doble enlace se forman dos grupos funcionales cetona. Bueno, hablemos ahora un poco del enlace del oxígeno con otros elementos. Acá tenemos una tabla donde se muestran las energías de enlace del oxígeno, enlaces sencillos y para otros elementos también del grupo 16 de los chalcógenos. Aquí tengo marcados, se ven 3 enlaces simples que son notoriamente débiles. ¿Ven? El enlace oxígeno-oxígeno son 146 kJ por mol, oxígeno-flúor son solo 190 y oxígeno-cloro solo 205 kJ por mol, que contrasta con, por ejemplo, con el enlace oxígeno-hidrógeno que es 464 kJ por mol. Este debilitamiento de los enlaces se origina en la presencia de pares libres, que eso sumado a que estos enlaces son cortos porque son enlaces simples entre elementos del segundo periodo, la presencia de pares libres y la repulsión entre los pares libres los debilita. Es decir, estas son situaciones donde hubiéramos esperado enlaces fuertes porque el solapamiento es bueno, pero la presencia de pares libres genera una repulsión que los debilita. Esto se ve claramente en esta tabla donde tenemos graficado
en períodos y en grupos la fuerza del enlace simple, y se ve que para el segundo periodo estos enlaces son más débiles que los correspondientes al tercer periodo. Son todos los enlaces con un elemento con el oxígeno, ¿sí? En lugar de que los enlaces más fuertes sean los del segundo periodo, los más fuertes terminan siendo los del tercer periodo. Y observen que este efecto es menos notable para el carbono, sencillamente porque el carbono no tiene pares libres, entonces la repulsión está minimizada. Ahora, si analizamos los enlaces dobles, vemos que el enlace carbono-oxígeno múltiple es muy fuerte, y esto está asociado con el enlace múltiple con que son dos elementos del segundo periodo que por solapamiento pi solapan muy bien, entonces dan un enlace muy fuerte. Lo mismo para el enlace nitrógeno-oxígeno doble, y en el caso del oxígeno-oxígeno ya vimos que es más débil nuevamente por la repulsión de pares libres. Aquí en esta tabla se observa también la tendencia de los elementos del tercer periodo, como el fósforo y el azufre, a dar enlaces múltiples fuertes con el oxígeno. Vamos a ver el caso del agua oxigenada. La agua oxigenada tiene un enlace oxígeno-oxígeno que, como acabamos de ver, es débil. Eso hace que cuando uno analiza el proceso de descomposición me da muy espontáneo porque estoy rompiendo un enlace covalente débil, lo estoy reemplazando con unos enlaces covalentes más fuertes. Entonces el agua oxigenada es una molécula muy reactiva. Fíjense en que su estructura se organiza de forma tal de minimizar la repulsión entre los pares libres. Nuevamente se observa, ven aquí se ven los pares libres del oxígeno, nuevamente se observa que esta tendencia domina en el enlace del oxígeno, en el enlace del oxígeno simple, ¿no? Bueno, aquí tenemos un poco acerca de la obtención. Se lo puede obtener fácilmente. Este es el método tradicional a partir de los peróxidos, en este caso el peróxido de bario. El peróxido de bario a su vez se obtiene por la combustión del bario en presencia de oxígeno. Entonces el peróxido de bario en presencia del sulfúrico me produce sulfato de bario y agua oxigenada. Esta es una manera, método que utilizamos en el laboratorio para preparar agua oxigenada. Pero este no es el método industrial más importante. El método industrial más importante proviene de una oxidación electrolítica que emplea un catalizador. La presencia del catalizador es importante porque favorece que se oxide el agua, pero que se oxide para formar agua oxigenada en lugar de formarse oxígeno. Y ese es el camino de reacción que está favorecido por estas quinonas que están acá, que reaccionan con el electrodo, ¿sí? Entonces, es una reacción mediada por el efecto de estas quinonas que favorecen la formación de agua oxigenada. Este es el método industrial que se utiliza para la producción de agua oxigenada, que como todos sabemos es un producto comercial común que se utiliza en muchos procesos. Por ejemplo, está presente en todas las farmacias. La agua oxigenada tiene la característica, como ya vimos, de que es a la vez un oxidante, ¿sí? Aquí es la reacción de reducción del agua oxigenada y vemos que tiene un potencial redox bastante importante, y a su vez es un reductor moderado, ¿sí? Aquí vemos el oxígeno que se reduce a agua oxigenada. Así que el agua oxigenada, vista la reacción al revés, se va a comportar como un reductor. Y acá tenemos esa misma información que tenemos puesta en estas dos ecuaciones, pero ahora en forma del diagrama de Latimer. El diagrama de Latimer lo vamos a usar mucho en esta materia, y lo que estamos haciendo es ordenamos las especies químicas de acuerdo a su número de oxidación. ¿Ven? Aquí tengo 0, 0 para el ozono, para el oxígeno, -1 en el caso del agua oxigenada y -2 en el caso del agua. Y lo mismo aquí, tengo el mismo orden. Y estamos listando los potenciales redox. En este caso está listado en agua y en este caso está listado en medio básico. ¿Cómo me doy cuenta? Porque, por ejemplo, acá tenemos que la especie que predomina es el agua oxigenada protonada, y acá vemos que la especie que predomina es el agua agua oxigenada sin protonar, lo que indica que estamos en medio básico, es decir, una concentración de oxidrilos 1 molar, o pH 14, lo que es lo mismo, ¿sí? Acá vemos la reacción de disociación del agua oxigenada, en el que se comporta como un ácido y que da lugar a su base conjugada. En estos diagramas es muy importante, este es el potencial de reducción para esta especie y este es el potencial de oxidación para esta especie. O sea, a la derecha tenemos el potencial de reducción de la especie, a la izquierda tenemos el potencial de oxidación de esa especie. Cuando el potencial de la derecha, es decir, el de reducción,
es más grande que el de la izquierda, es decir, el de oxidación, estamos en presencia de una especie que puede desproporcionar y que por lo tanto es inestable. Eso es el caso del agua oxigenada, pero no ocurre siempre. Vean, por ejemplo, el caso del oxígeno, que no desproporciona espontáneamente agua oxigenada y ozono. Sí, el potencial de oxidación es mucho más grande. Y en estas tablas también se presentan no solo los potenciales redox que van de un electrón, sino también procesos de varios electrones. Los peróxidos también se encuentran formando parte de otros sistemas, por ejemplo, actúan como ligandos, como es el caso de los compuestos que vemos aquí. En este caso, vemos que un grupo peroxo está unida a un compuesto de vanadio, este es el átomo de vanadio, y aparece como un ligando terminal. Y otra forma en la que suelen aparecer, aquí vemos un compuesto de molibdeno que tiene dos átomos de molibdeno, donde el peroxo está actuando como puente uniendo los dos átomos de molibdeno. El superóxido es otra especie muy importante que forma compuestos iónicos o salinos, donde el anión superóxido, el superóxido es oxígeno 2 menos, y entonces el superóxido aparece como un anión en la estructura cristalina del sólido. Estas especies tienen estado de oxidación menos un medio y desproporcionan, no son estables, desproporcionan en agua dando agua oxigenada y oxígeno. Es decir, el superóxido es la primera forma de oxidación del oxígeno y es una molécula muy reactiva, por lo cual es tóxica en medios biológicos, porque es un oxidante fuerte. Y esto es el oxígeno, digamos, esto es producto de reacciones de un electrón del oxígeno, y es una reacción que los organismos tratan de suprimir y tratan de eliminar el superóxido a través de la acción de una enzima que es la superóxido dismutasa, que lo que hace es descomponer los superóxidos, ¿no? Es una enzima que tiene en su sitio activo, nuevamente siempre proteínas, en su sitio activo tiene átomos de cobre, ¿sí? Que está ciclando redox entre el estado 1 y el estado 2 del cobre. Después tenemos una gran variedad de óxidos, que vamos a ver en detalle cuando vayamos viendo los otros grupos, pero que podemos hacer una primera clasificación de acuerdo ya a lo que vimos, parecida a la que vimos para los hidruros. A la izquierda de la tabla periódica tenemos la región donde no predomina el enlace covalente y tenemos un montón de óxidos que van a ser iónicos, con estructuras iónicas. De este lado tenemos óxidos moleculares, ¿sí? Estos óxidos que están acá son moleculares, con enlaces covalentes, pero moléculas pequeñas. Pensemos dióxido de carbono, monóxido de carbono, ozono, trióxido de azufre, que lo vamos a ver en la clase que viene. Y en la región intermedia tenemos elementos que forman enlaces con el oxígeno, pero no forman enlaces con doble enlace con el oxígeno, sino que forman enlaces simples, y esto termina organizando estructuras poliméricas. Entonces estos óxidos los podemos también clasificar de acuerdo a la reacción que tienen en solución acuosa. Algunos óxidos se disuelven y dan reacción ácida, otros se disuelven y dan reacción básica, ¿sí? Aquí están un poco las estructuras, polímeros, ¿sí? Moléculas discretas, redes iónicas. Y les decía que los óxidos que se disuelven en agua y retengan el enlace con el oxígeno van a terminar dando un anión y liberando un protón luego de la interacción con el agua, entonces serán óxidos ácidos. Y si en cambio el enlace del elemento con el oxígeno es débil, lo que se va a formar son oxidrilos y estamos en presencia de un óxido básico. También hay óxidos. De esta clasificación vamos a empezar con un óxido básico es el que se disuelve en medio ácido y un óxido ácido es el que se disuelve en medio básico. Y también hay óxidos que hacen las dos cosas y a este fenómeno lo llamamos anfoterismo. Un ejemplo de anfoterismo son los óxidos de aluminio, que se estabilizan en medio ácido dando la especie del catión, que aquí vemos la estructura, el hexacuo aluminio 3+, y en medio básico se estabilizan como una forma soluble, formando el aluminato, la especie que tenemos acá. Entonces, lo que sucede es, tengo estas especies intermedias que son neutras, que son poco solubles,
y lo que se observa es que estos óxidos de aluminio se disuelven tanto en medio ácido como en medio básico, y ese fenómeno lo llamamos anfoterismo. Bueno, con eso concluimos la química del oxígeno, y lo que nos resta ver entonces es el resto del grupo 16 o del grupo de los calcógenos, que lo vamos a ver en la siguiente teoría.